Hola, soy el doctor Luis Fernando Treviño y soy el anfitrión de este programa. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son los amartomas linguales. Quiero invitarlos a ustedes a que se queden en el programa, ya que el día de hoy vamos a hablar precisamente de estos amartomas. Pero, ¿qué son los amartomas linguales? ¿A qué se deben estos amartomas? ¿A quiénes les salen estas bolas en la lengua? ¿Cuáles son las causas y cómo tratarlas? Para esto, obviamente, invitamos a un especialista en el tema, y más que especialista, es una persona que tiene un doctorado en estomatopatología bucal, egresada de la UNICAM en Brasil, doctora Celeste Sánchez Romero. Muchas gracias por la invitación, doctor Luis Fernando, es un placer siempre estar aquí, y un saludo a todo el público. En este tema está publicado en una revista en el año 2019, prácticamente es un artículo de tu autoría en colaboración con varios colegas, donde tengo entendido que comenzaste a hacer este estudio con varios pacientes que presentaban estos amartomas en la lengua. Comenzaste en Brasil y luego cuando te hiciste cargo del Departamento de Patología en la Universidad de Uruguay. Bueno, este es un trabajo que se realizó principalmente en Brasil, hubo algunos casos también colaboración de Perú, del doctor Wilson Delgado, que ya lo vieron en la fotografía anterior, pero este trabajo se realizó cuando yo hice principalmente mi doctorado allá en Brasil. Entonces es una casuística de este tipo de lesiones en boca. A este tema le llamamos amartomas linguales porque la mayoría suceden en la lengua, ¿verdad? Pero bueno, en este trabajo reflejamos las principales características clínico-patológicas e hicimos una revisión de todos los casos que hay publicados en la literatura para darle un contexto, buen enfoque, ¿verdad? Entonces de eso vamos a hablar hoy. Bueno, esto es a lo que nos referimos, ya habíamos visto estas imágenes y aquí nos muestras algunos casos clínicos, obviamente son fotografías, ahí veo que foto 1 de un paciente o foto A, foto B, ajá, son diferentes pacientes, diferentes edades. Sí. ¿Está hecho un estudio con cuatro pacientes? Sí, fueron 4 pacientes en esta serie, de Brasil y de Perú, de los doctores Wilson Delgado de Perú, el doctor Fabio Pires, Daniel Pérez de Brasil, y quien coordinó todo este trabajo fue el doctor Osley Páez de Almeida, que fue mi director de tesis en la maestría y el doctorado. Grandes maestros todos. Vamos a ver que estas son lesiones en forma de cúpula o nódulos bien definidos, bien redonditos. Vemos la mucosa de superficie bien preservada, lo que ya nos habla de que son lesiones que no son agresivas, ¿verdad? Que no invaden, que no destruyen. Y como podemos ver, son pacientes principalmente pediátricos o adolescentes, ¿verdad? Porque son lesiones que vemos principalmente asociado a un tema congénito. Es decir, ¿verdad? Ya de nacimiento sí, lo traen. Así es. Entonces nacen las personas y obviamente se va detectando desde la infancia. A veces cuando no se detecta en la infancia, pues se detecta en la adolescencia. Sí, es lo más común, ¿verdad? Claro que generalmente es en los primeros años de vida, en los primeros meses de vida que se detecta porque la mamá ya se fija que el bebé tiene algo en la lengua, pero como son lesiones que prácticamente no crecen o crecen a la misma velocidad de los tejidos circundantes, no molestan, no duelen, pues hay casos en los que pueden persistir hasta la adolescencia y casos muy raros hasta la vida adulta. ¿Qué frecuencia o incidencia tienen de que se presenten? O sea, por ejemplo, en una población de 1000, ¿cuántos casos pueden llegar a haber de estas lesiones congénitas? Bueno, de este tipo de lesiones como son los amartomas orales no hay números exactos o una estimación de incidencia porque son raros y como son muy inofensivos también pues no hay tantas publicaciones, digamos que generalmente se retiran, se vio que era un amartoma, algo congénito y ya ahí quedó, ¿verdad? Pero por incluso ejemplo, no se reporta el caso, no se llama a la Secretaría de Salud y decir, bueno, yo tuve un caso de amartoma, apúntenlo ahí en la casuística. Entonces, como son algo inocuo, que no es malo, que no es un tumor, no es algo que tengan ustedes más que tener, pues obviamente el cuidado de atenderlo, porque a veces yo me imagino, Celeste, que llegan a ser incómodos para hablar, para comer, para la vida diaria, ¿no? Sí, pues es raro que lleguen a generar alguna molestia.
Cuando pueden generar algún problema es cuando están localizados muy en la parte posterior de la lengua. Ahí sí hay reportes que pueden afectar a la hora de tragar, ¿verdad? De la deglución. O algunos bebés que presentan como tipo ruiditos al respirar o ronquidos, pero es porque cuando estos amartomas están muy hacia atrás, pero cuando están, digamos, en medio de la lengua, en el dorso lingual, pues pueden pasar desapercibidos mucho tiempo, ¿verdad? Sin generar molestias. Una cosa, esto es en cavidad bucal o en cavidad oral, y estamos hablando de amartomas linguales. Sí. ¿La frecuencia más común es la lengua o se pueden presentar también en carrillos, en paladar, en alguna otra parte? Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque estos amartomas tienen una presentación casi exclusiva en la línea media de la lengua del dorso lingual o en el área de la papila incisiva, es decir, en la encía maxilar, pero bien en la parte anterior y media. Y esto, digamos que aunque no se conoce exactamente la causa de estos amartomas, pues nos dan una explicación de por qué surgen en estas líneas medias, que es donde hay fusiones embrionarias, ¿verdad? Es decir, que hay una actividad ahí celular cuando nos estamos formando en el vientre y digamos que quedan en esas áreas, ¿verdad?, de fusión de estos tejidos. Y por eso en esa fotografía, que son de otros artículos, vemos que a veces pueden interferir en el cierre de esos procesos, ¿verdad?, de los procesos maxilares o a veces en la formación de la lengua, y nos pueden dar estas malformaciones, pero es digamos que lo más raro. En la primera foto vemos como una fisura labial incipiente, que si pueden ver ese artículo de un colega brasileño, Saulo Falsi, se ve como con una cirugía, pues el niño quedó muy bien. Y en las fotos en blanco y negro es bien interesante, es un artículo que está de hecho en japonés, que muestra cómo estos amartomas linguales pueden a veces causar depresiones en el paladar. Es decir, que esto nos habla de cómo estos amartomas están presentes en las primeras semanas de vida intrauterina, ¿verdad? Y bueno, la foto de la lengua pues también es una manifestación muy rara, pero vemos cómo estorbó ahí en la formación de la lengua y nos causa esta imagen como de lengua bífida, ¿verdad? Como de dividida en dos partes ahí en la punta. Yo a través de esta quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal Clínica de Ortodoncia Avanzada. Nuestra invitada nos ha dado temas tan importantes donde ha hablado acerca de linfomas asociadas a células T, linfomas tipo B y también de leucemias con manifestaciones en cavidad oral. Suscríbanse a nuestro canal y la verdad es que son temas muy importantes de estudios e investigaciones que incluso la doctora ha reportado en journals, los ha publicado en Europa principalmente y tiene muchísimas publicaciones con temas muy interesantes de primera mano, porque no son reportes tomados de internet, sino que son hechos por sus propias manos, con casuísticas propias, con pacientes que ella ha checado, revisado patológicamente. Pues muy importante definir lo que es un amartoma, ¿verdad? De manera muy general podemos decir que es un crecimiento anormal, pero de tejido idéntico al normal, en un lugar donde generalmente este tejido está presente, es decir, que estos tejidos son nativos de la región o del órgano en que surgen. Y a diferencia de un coristoma, que es una proliferación de tejido normal, pero en una localización al que no pertenece. Por ejemplo, hay coristomas linguales que pueden estar compuestos de cartílago o hueso. Pues no tenemos estos tejidos en la lengua, ¿verdad? Pero por alguna razón también hay una proliferación de estos tejidos, digamos, que no son nativos de ahí. Y estos amartomas que les he mostrado se componen principalmente de músculo liso, y dirán, pero pues el músculo liso no es más bien de las vísceras, lo asociamos, ¿verdad?, con los movimientos peristálticos, con órganos que tienen un movimiento autónomo. Pero aquí se ha clasificado como que el músculo liso en la lengua o en boca viene de alrededor de los vasos sanguíneos, que aquí tenemos también células de músculo liso. Porque al momento en que encontramos tejido cartilaginoso o hueso, pues quiere decir que más bien se colaron células, o sea, ahí se fueron células que no corresponden y obviamente hacen un diagnóstico claro y específico para poder diferenciar. Esto no es un amartoma,
Porque como tú dices, simplemente es una bola, yo lo voy a describir así para el público general, es una bola, claro, que pudiera parecer un tumor, se ve a lo mejor, y dependiendo del tamaño, hasta alarmante, ¿no crees tú, Celeste? Sí, pues mucha gente se puede asustar por cualquier aumento de volumen en boca, y hay que recordar pues que no todo es tumor, no todo es cáncer, pero pues para esto sí tiene que orientarnos un especialista en el área, ¿verdad? Y hacer una muestra o una biopsia, tomarla y mandarla a analizar. Explicamos lo que es un amartoma, la diferencia con un coristoma y de dónde sale este músculo liso en boca o en lengua, ¿verdad? Porque se consideran amartomas y no coristomas. Y bueno, estos amartomas orales se clasifican de acuerdo al tejido que predomina en ellos. Puede haber combinaciones, pero generalmente uno predomina. Entonces tenemos amartoma neurovascular, es decir, que se compone de nervios y vasos sanguíneos. Tenemos adiposo, que quiere decir que son células de grasa, de músculo liso y tejido adiposo, es decir, combinados como mitad y mitad. Entonces se clasificaron así, y los que predomina el músculo liso o leiomiomatosos, es un sinónimo, que son los que trajimos en este trabajo. Entonces, la parte amarilla pues es como un resumen de lo que vimos en este estudio, en la revisión de la literatura, solo de los amartomas compuestos de músculo liso o que predomina el músculo liso. ¿Aislaron todos los demás? ¿Se presentaron algunos de otro tipo, Celeste? ¿O sí, todos los que se presentaron fueron solamente de músculo liso? Bueno, en nuestra serie en todos predominó el músculo liso, pero como vamos a ver más adelante en algunas microfotografías, también hay algunos elementos adiposos, pero es la minoría, ¿verdad? Hay algunos vasos sanguíneos con pared engrosada, ya los vamos a ver, pero este trabajo fue específicamente de amartomas de músculo liso. Y como vimos en la diapositiva, hasta ese entonces había alrededor de 42 casos reportados, pero hay que recordar, como usted bien lo mencionó, que no quiere decir que solo esos existen. Generalmente están subnotificados, y más cuando son lesiones pues que no tienen una evolución preocupante, ¿verdad? Claro que vamos a ver siempre más publicaciones de lo que es maligno, lo que es agresivo, o lo que mata, ¿verdad? Para quien les interese la histología, porque sé que nos ven colegas patólogos, estudiantes. Nos ve todo tipo de personas. Entonces, sí traje esta analogía porque, como sabemos, las células de músculo liso son fusiformes, alargadas, y cuando se juntan en haces o grupos, generalmente se ven así como alargadas, ¿verdad? Pero aquí va a depender mucho del corte. Entonces, digamos, el plátano es así alargado como esas células, pero depende cómo lo corte que lo voy a ver. Okay. Entonces, para que no me digan en la foto, ¿y por qué se ven como haces así redondos o esas como bolas así rojas? No, pues es músculo liso, son haces, pero cortados de diferente manera, ¿verdad? Una cosa es verlos longitudinal y otra cosa es verlos transversal. ¿Qué nos explicas aquí al respecto? Bueno, siempre que hablamos de patología es muy importante hacer los ejercicios de diagnóstico diferencial, sobre todo pues clínicamente, ¿verdad? Como usted decía, a veces uno ve que hay ciertas lesiones en boca o en otras partes del cuerpo y ya pues piensa mal, se asusta, lo pone en Google y siempre va a salir cáncer, ¿verdad? Entonces, no. Bueno, esto es más dirigido a los colegas, ¿verdad? Los diagnósticos clínicos diferenciales que podemos ver van a depender si los amartomas están en la región maxilar, que es en el área de la papila incisiva, siempre línea media, o en la lengua. Y también va a depender de la edad a la que los estemos diagnosticando. Claro que cuando estas lesiones son congénitas, pues vemos que la lista se hace muy chiquita, porque hay como lesiones muy características de los recién nacidos. Entonces, en maxilar tenemos el épules congénito, algunos quistes gingivales y bueno, los teratomas, que son raros también, y esos sí son pueden ser muy agresivos, muy grandes, pero bueno, aquí no. Los épules son muy comunes relativamente, sí, siento yo. Sí, así es. Entonces, por eso está en primer lugar. Y si es en lengua en paciente congénito, pues se pueden considerar hasta quistes del ducto tirogloso, tiroides lingual, que pues son todas estas alteraciones que pueden surgir en la embriogénesis, ¿verdad? Cuando se está formando el feto. Y claro que los coristomas, como ya dijimos. Como ya mencionamos. Aquí únicamente yo quiero agregar para nuestro público en general que diagnóstico diferencial quiere decir que tenemos que hacer una diferencia para no confundirnos de qué se trata esta lesión. Entonces, para no ir pensando y confundirlo con un épulis, con un coristoma, entonces hay ciertas características y los vamos eliminando los vamos descartando hasta poder llegar
obviamente, y sobre todo a través de histológicamente. Claro. Sí. Que es lo que nos corrobora que es un amartoma, ¿verdad? El diagnóstico diferencial clínico pues tiene mucho que ver con el manejo inicial que se le va a dar. Aquí, como todas estas lesiones, digamos que no son peligrosas, o como pueden ver, en realidad no hay riesgo de que sea algo maligno, tanto si los diagnosticamos a mayor edad, que ya se abre un poquito la gama de lesiones, pues son como fibromas, granulomas piógenos, que en general todas se van a resecar, se va a hacer una biopsia excisional y se va a confirmar el diagnóstico histopatológicamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, una vez que se quitan estas lesiones y se interpretan por el microscopio, tenemos las dos fotos de arriba que se ven como rosas, es nuestra tinción de rutina en la que vemos la morfología de las células, ¿verdad? Principalmente vemos que la lesión está compuesta de estos haces de músculo liso, que como vimos en el ejemplo del plátano, algunos se ven más como bolitas, como los que apunta la flecha negra, y en la segunda fotografía otros se ven más alargados, que son los cortes longitudinales, ¿verdad? Con la flecha amarilla está apuntado un vaso sanguíneo con una pared muscular muy gruesa para el tamaño de este vaso, entonces nos habla un poquito del origen de estas células de músculo liso. Y con la flecha azul algunas células adiposas, es decir, de grasa, para ver cómo podemos ver varios elementos en estas lesiones, pero lo que nos forma el volumen es el músculo liso. Y abajo en las fotografías que se ven azules y cafés, pues lo que está café, como siempre traigo fotos de inmunohistoquímica, son proteínas que nos marcan el músculo, dos tipos de proteínas, y aquí ya los podemos ver muy bien, ¿verdad? Esos haces más diferenciados en color café, y el vaso que está señalado arriba con la flecha amarilla, pues todo café alrededor porque tiene mucho músculo liso. En realidad es lo que predomina, el músculo liso en estos hemartomas que nos has traído. Mira, yo aquí quiero aprovechar, esta es una sorpresa que te traigo, la verdad es que te quiero felicitar, esta foto es de una publicación de hace unos días, donde te han pues prácticamente catapultado en Europa con 50 publicaciones, y bueno, me estabas comentando ahorita fuera del aire que tienes todavía, aparte de estas 50 publicaciones, otras 2 que ya te publicaron, es decir, a la fecha tienes 52. Así es. Quiere decir que a lo mejor la próxima vez que te invite has de tener como 60. Entonces vamos aquí arrolladoramente, y bueno, yo me siento muy orgulloso como egresado de aquí de la Facultad de Odontología, de la UGED, de esta casa, que es esta televisora, y tú también. Gracias. Y bueno, y aunque estudiaste en el extranjero, pues también nos sentimos muy orgullosos de ti aquí en la entidad, donde puedes, pues todo este desempeño profesional, poder salpicar a la población a través de todos estos artículos científicos de gran calidad. Y bueno, muchísimas gracias. Si gustas, vamos a ver, ¿cuál es el tratamiento? Porque todas las personas que nos están viendo, lo primero que quieren saber es, bueno, si a mí me llega a suceder, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Me la debo de quitar? ¿Cuándo quitarla? ¿En qué momento? Claro, bueno, en el momento en el que estas lesiones son detectadas por el odontólogo, por el médico, se puede hacer una biopsia excisional, es decir, quitarla completa, porque generalmente son pequeñas, miden alrededor de 1 centímetro a lo mucho, y pues es importante siempre enviar todo lo que se retire de estudio histopatológico para confirmar el diagnóstico. Una vez que se hace esta biopsia excisional, que es quitarlo conservadoramente, no hay recidiva, no vuelve a salir, no hay riesgo de transformación maligna, ese es el tratamiento. Qué bueno que lo mencionas, porque fíjate que investigando en internet, precisamente en Google, me metí y vi que, por ejemplo, algunos amartomas en otras localizaciones, por decir algo, en seno o mama, o en otras, porque los amartomas no nada más se presentan en la cavidad bucal, a algunas ocasiones me fijé que decía que reportaban un alto grado de reincidencia, o sea, volvían. Sí. ¿Cuándo es cuando sucede esto? Yo creo que no, si no se retiran completamente, ¿o a qué se debe? Sí, pues principalmente se debe a que no se retiran completamente, y esto generalmente sucede en regiones del cuerpo donde no es muy fácil el acceso quirúrgico, ¿verdad? O no, a veces es difícil delimitarlos del tejido alrededor, ¿no? Y en el caso de los amartomas linguales o de cavidad oral, pues es muy fácil, porque vemos que son como estas bolitas, estos nódulos que se delimitan muy bien del tejido normal circundante. Entonces, generalmente es muy fácil retirarlos y ese es el tratamiento.
Además, como prácticamente no crecen o crecen a la velocidad del tejido normal, pues aunque sobraran ahí algunas células, es muy difícil que proliferen y vuelvan a formar un aumento de volumen. Entonces, de hecho, en el estudio les hicimos también un marcador de proliferación y las células del músculo liso era prácticamente cero. O sea, como ya se estabilizan y ya quedan ahí. digamos que llega un momento en que dejan de crecer, de proliferar, Así y es. entonces no va a haber un aumento de tamaño de dichos amartomas que, como mencionaste, pues obviamente no pasan a veces de 1 centímetro, así que 1 centímetro, digamos, cúbico, Sí. por decirlo así. Me imagino que en los niños, pues cuando están chiquitos, si tú lo ves en un recién nacido, pues sí es un volumen a veces que sí causa una impresión fuerte, ¿verdad? Sí, como vimos en algunas de las fotografías de los otros artículos, que parece que se ven más grandes, ¿verdad?, en los bebés. Y en algunos casos a lo mejor es tan pequeña que puede pasar casi desapercibida o no tomarle importancia, llega a una edad adulta y es cuando a veces nos estamos dando cuenta a los 40, 50 años, que me imagino que es la menor de las ocasiones, ¿verdad? Sí, de hecho en el rango de edad que se han diagnosticado es hasta el paciente más grande 61 años, pero bueno, eso es rarísimo, que una persona llegue a esa edad sin haberle nunca hecho caso pues a esa bolita en la lengua o en el maxilar. Ahí sí causa un poquito más de problema porque es más visible, puede provocar diastemas, etcétera, pero en la lengua a veces puede quedar ahí muchos años. Pues bueno, este ha sido el tema del día de hoy, amartomas linguales. Yo los invito a todos ustedes a que nos sigan aquí en el programa Odontología para Todos.